Els aficionats a l'astronomia segurament estaran impacients perquè dimarts a la nit la lluna plena estarà més a prop de la Terra que en d'altres moments i es veurà més gran i brillant. És el que es coneix com a lluna de maduixa. Antonio Bernal, què tal? Com és que té aquest sobrenom de lluna rosa o de maduixa? ¿Cómo se llama? La fresa, La fresa, la maduixa, ¿no? La fresa, sí. La superlluna. Eso es un nombre que le daban en un calendario en Estados Unidos, un calendario estos de los payeses, de los campesinos, y le daban nombres a las distintas lunas llenas. Y la de este mes, pues la han llamado, sea superluna o no, la han llamado la luna de la fresa, ¿cierto? Pero lo interesante es que es luna de perigeo, que es el punto más cercano de la órbita de la Tierra a la Luna. Y entonces, claro, está más cerca y por lo tanto se ve más grande. Entonces a esto le hacen mucha bulla, las páginas de la NASA sacan superluna y tal. Y si uno le pregunta a una persona de la calle o le dice, miren cómo se ve de grande la Luna, dirá, uy, sí, cómo se ve de grande. Y eso no lo puede digamos, memorizar. Eso no lo nadie lo nota. Pero si se lo dicen... ¿Pero no la veurem més gran? Eso es muy difícil, porque mira, primero la luna llena se ve grande cuando está en el horizonte, como se ve en la primera imagen. Se ve llena cuando está en el horizonte. Por ejemplo, aquí se ve muy grande, porque está en el horizonte y entonces cambian las proporciones de las cosas. Eso tiene su razón de ser, que alguna vez creo que lo hablamos aquí. Pero ocurre otro fenómeno, y es que las lunas llenas ocurren con 28 días de diferencia. Y como vemos en la segunda imagen, la diferencia de tamaño uno no es capaz de memorizarla. En esa imagen se ve una luna normal a la izquierda y una superluna a la derecha. Es prácticamente idéntica. Claro, si uno las ve juntas, sí las ve diferentes. Pero si la veo y la otra la veo 28 días después, ¿qué voy a memorizar el tamaño? No soy capaz de saber si està més gran o no, muy difícil. Però, Antonio, sí que és cert que, per tant, depèn de la posició on estigui ubicat, perquè tinguem la típica imatge de superlluna, aquella gran i rodona, o és tota una il·lusió òptica que ens hem inventat entre tots? El que se vea en el horizonte más grande es una ilusión óptica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que esté alta, el día de superluna se debería ver más grande. Pero es muy difícil que una persona note la diferencia, es muy difícil que note la diferencia con la luna anterior, porque ¿quién memoriza el tamaño de 28 días? No, clar. Acordame cómo fue que la vi, no, és impossible. Doncs et volia demanar si tindríem bona visibilitat dimarts de la nit, però ahora ja és igual. Con fotografía sí, porque la fotografía guarda el recuerdo. Y con fotografías se hacen cosas como en este tercer video que vamos a poner, que es del amigo que estuvo aquí, de Pascual. Sí, Pascual. De Pascual, sí. Y miren la fotografía que tomó, en la secuencia que tomó de una salida de la luna. Esto es en el faro de las Islas Medes. Sí. Sí, impressionant. Però, esclar, vosaltres esteu pendents de la meteo. Sense la meteo no es faríeu res, perquè us comenceu a posar núvols cada nit i no teniu res a fer. ¿Y cómo estará el martes? Esa es la idea. Porque es el martes 14. La luna llena es el martes 14. Tenim anticicló, potser pols del Sàhara, però en conjunt temps estable. Mira, ese polvo que viene del Sàhara posiblemente hasta sea beneficioso, porque eso contamina la atmósfera y le da una tonalidad distinta a la luna. Vermellosa, com vermellosa, És correcte, sí. Molt bé, Antonio. Doncs t'agraïm molt les teves explicacions, no? Estarem pendents, de tota manera. Jo miraré per la finestra dimarts a la nit per veure si realment veig una superlluna o no. Ens retrobem d'aquí a 7 dies per parlar de més astronomia. Aquí estarem.